Bienvenidos a Eterno Aprendiz Podcast. Desde Guatemala para Guatemala. Buscamos dar soluciones y comenzamos. Gracias por sintonizar. No valió. Bienvenidos amigos a todos los que están escuchando nuestro nuevo podcast. Gracias por atender nuestro programa. Esperamos darles un poco de valor con respecto a la situación que estamos viviendo, que son momentos atípicos y estamos buscando crear soluciones. Y el día de hoy tenemos de invitado a un amigo mío, Diego López. Es un amigo mío de hace más o menos 15 años. Nos conocimos en El Diversificado y es una persona muy inteligente, muy hábil, bastante carismática. Esa es una de las cualidades que más me agradan de parte de él. Y con él también trabajamos un proyecto de emprendimiento hace como 5 años, donde aprendimos mucho. Por XY razón, pues no lo terminamos y no nos generó ganancias, pero tuvimos un gran aprendizaje. Él se dedica a la consultoría de análisis de datos, es un emprendedor también, trabaja en emprendimiento por su cuenta y él es un ingeniero en sistemas. También tuvimos el agrado de vernos en la Universidad de San Carlos y lo tenemos el día de hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Diego. Hola, Jacob, muchas gracias por la invitación y qué amable que has compartido conmigo. Te agradezco tus palabras. Con gusto. De acuerdo, estamos a la orden. Chilero. Sí. Pues qué bueno. Gracias, Diego. Lo que quisiera iniciar yo es que nos contaras un poco sobre qué es lo que estabas haciendo en tu día a día, en tu trabajo, en tu vida personal y profesional y económica, previo a toda esta situación de coronavirus, y que nos contes un poco de cuáles son tus proyectos o en qué estás involucrado en estos momentos. De acuerdo, gracias. Pues mi vida no ha cambiado mucho por el coronavirus. Mi estilo de vida ha sido muy... yo trabajo de forma remota y pues lo único que ha cambiado ha sido la salidas a tomar café, a juntarme con los amigos o a jugar billar o algo así por el estilo, pero de lo contrario, pues no ha cambiado mucho, ¿verdad? Pues Okay. casi paso todo el tiempo en mi casa, leyendo o trabajando. Cuando te referís a que trabajas remoto, ¿cómo así remoto? Si nos podríamos ampliar un poco a las personas que no son tan tecnológicas. De acuerdo. Pues mi empleo son ser consultor de análisis de datos y también freelance en desarrollo de sistemas, ¿verdad? De información. Entonces, yo no tengo una oficina como tal, sino que trabajo sobre algunos encargos, sobre algunos proyectos, y eso lo trabajo en mi casa, ¿verdad? Lo trabajo con unos compañeros también, algunos proyectos que tenemos. Pues, qué interesante. De forma remota, ajá. Eso suena muy interesante porque muchos de los empleos del hoy en día necesitan mucho la presencia física para poder desarrollarse. ¿Por qué crees vos que vos podés hacer todo tu trabajo de manera remota, o sea, en casa, como me dijiste, que no tenés que ir a un lugar físico para poder trabajar? ¿En qué consiste? Ajá, ¿qué te diferencia a, por ejemplo, alguien que es un digitador, por darte un ejemplo? Ok. Pues yo creo que lo primero es porque las habilidades que yo puedo ofrecer en el campo laboral no necesariamente las puedes ejecutar dentro de una área geográfica definida, sino que vos lo puedes trabajar en una cafetería o en una biblioteca, que era como realmente yo lo hacía. Pues yo me iba a una biblioteca o de una universidad, ¿va? O me iba yo a una cafetería a trabajar. Entonces, yo puedo ofrecer mis servicios de forma virtual, porque la gente, mis clientes, no necesariamente me tienen que tener ahí enfrente, pues. Pues. Qué interesante. Te lo pregunto más que todo para ampliarle a las personas que nos escuchan, porque, por ejemplo, yo también trabajaba eventualmente remoto y para mí fue algo bien natural la transición. Sin embargo, hay muchas personas que o no están trabajando o están comenzando a trabajar de manera remota o están enfrentándose a muchos de los problemas
que hoy en día implica como tal el trabajo remoto, el teletrabajo, que ya la gente ya sabe ahorita, gracias a la situación que es en el teletrabajo, que antes era como algo raro, pues, se está volviendo algo natural. ¿Y los proyectos de consultoría de análisis de datos, en qué consisten? Si nos podrías compartir un poco ese análisis de datos. Bueno, las consultorías de análisis de datos llevan básicamente dos ejes. El primero es saber manejar grandes cantidades de datos. Esas grandes cantidades de datos son pues las de fuentes diversas y no necesariamente tienen una estructura, pues para las personas que no tienen esa orientación técnica de cómo deben de estar organizados los datos, pues básicamente es agarrar datos de diferentes fuentes y poderles darle sentido a las personas, darle sentido a esos datos para que el cliente o la organización pues pueda tomar decisiones con él. Ah, ok. El segundo, eso es lo primero, y lo segundo es utilizar un montón de herramientas matemáticas y estadísticas. Bueno, no es un montón, es básico, pues, pero para poder tomar decisiones en base a ello. Ok. Estoy seguro que le decís básico desde tu perspectiva porque es algo coloquial y común para vos en tu día a día, pero pensaría yo que así personas que no nos dedicamos a eso se presentaría cierta dificultad, ¿no crees? Pues podría ser, pero no creo que sea algo que nos podría costar a todos. Tampoco es marciano. Ajá, no es física nuclear, ¿verdad? No, sí, chilero, me parece. Ah, ok, buenísimo. Bueno, ya que nos contaste un poco de cómo, o sea, entiendo yo de que estabas trabajando ya de la manera que estás trabajando antes de que sucediera todo esto, porque trabajas de consultorías remotas y trabajas remotamente con el cliente. ¿Y qué has sentido de que ahora no puedes salir a tomar café? pues, pensando en comprar una capuchinera, vamos. Eso está bueno. Excelente inversión. ¿Sí? Por si alguien del podcast vende capuchineras, ya tiene un cliente. Buenísimo. Pues fíjate que una de las cosas del porqué del podcast es porque todos nosotros estamos experimentando esta situación desde nuestra experiencia de vida y desde lo que a cada uno, donde nos encontró el coronavirus prácticamente. Entonces, no sé, en este momento si nos pudieras compartir un poco de cuál es tu percepción de la situación, qué has vivido vos personalmente, qué te has dado cuenta de cómo funcionan ahora las cosas y ahorita nos podrías ampliar tu percepción de la situación de la cuarentena. Ok, de acuerdo. Pues dentro del marco de la experiencia, ¿verdad? De las cosas más interesantes, porque fuera del empleo, pues hay miles de cosas mucho más interesantes, ¿verdad? Sí, claro. He sido voluntario en organizaciones, en proyectos para la reducción de la pobreza y también para el fomento del anonimato y la privacidad digital de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, esas son como que áreas más interesantes y es donde se ve realmente, tal vez eso me dio herramientas para poder entender realmente el impacto desde otro punto de vista técnico, ¿va? Ok. El problema de Guatemala es de que existe una pobreza multidimensional. Ok. Ajá, el problema de una pobreza multidimensional es que realmente nosotros solo estamos, por ejemplo, en el caso de las personas que estudiaron una profesión universitaria, muchos de ellos pues solo tienen un enfoque base a lo que estudiaron y de ahí pues siguen siendo las mismas personas que sin su título siguen siendo personas sin título, ¿verdad? O sea, pues más allá, realmente el título universitario no les da un avance cultural, un avance cultural o al menos más amplio, no te da una perspectiva amplia de cómo podría, de todo lo que sucede en tu vida. Ok. Entonces, eso es parte de la pobreza multicultural, ¿verdad? Porque digamos que yo podría estar encerrado todo un día en un banco o en un call center con mi título universitario y al salir soy un ciudadano normal. O sea, sigo viendo la vida de la misma forma que lo hacen la gente que no tuvo los estudios. Okay. El problema de que tenemos esa ignorancia a nivel general es de que no podemos entender realmente la situación de que sufren todos los guatemaltecos y que tenemos realmente en común.
problema Ok. de esta crisis, por así decirlo, es que nos demuestra que tenemos más en común de lo que imaginamos. Ok, qué interesante lo que decís. Ajá. Más en común de lo que imaginamos. Y lo primero es sobre nuestras creencias de un bienestar económico. Nosotros podemos tener un empleo, podemos tener vehículos, podemos tener un montón de cosas que antes no teníamos, Ujú. pero muchas de ellas realmente no agregan un valor en un momento de crisis. Entonces, Sí, claro, claro, te vos entiendo. puedes tener ahorita, alguien puede tener un carro del año, puede tener su casa, pero muchos de ellos tienen en base a deudas esos objetos. Entonces, Sí, al problema de ahora una crisis, pues vamos a tener que irnos, estamos sometidos en su mayoría a una salud pública. ujú. Entonces, quiere decir de que realmente las cosas que generan progreso no son progresos, sino que solo son cosas. Y el progreso no va Entiendo. por ahí. Ajá. Sí, sí, Eso pues, es como que lo primero. Ajá. no, y tenés razón, fíjate, porque, por ejemplo, yo, mi carro, ahí está parado, lo he sacado como unas 4 veces para cuando he salido a comprar provisiones. Y cabal, ahorita precisamente yo estaba buscando ya la solución para poder pedir todo en línea, para ya no salir para nada. Porque no sé si has visto, yo estoy seguro que estás al tanto de la data, cómo está creciendo ahorita las personas que van apareciendo infectadas, pero realmente mi carro ya no como ofrece un valor neto de beneficio de desplazamiento. Inclusive, fíjate que ahorita con eso que decís, eh, eh, me tocó pagar el seguro de mi carro y yo me puse a pensar, ¿qué beneficio me da mi seguro de carro estando encerrado? Porque ya no tiene, y eso obviamente le da más trabajo a alguien más, y eso obviamente genera progreso, y eso hace que se mueva la economía, pero en este momento es un beneficio que, o sea, no me trae ningún beneficio. Yo no lo, si yo hubiera nacido en una situación así como la de ahorita, no sería algo que yo comprara, pero tener razón eso de que las cosas que parecían progreso realmente no son progreso. Qué interesante esa perspectiva de lo que estás diciendo como tal. ¿Y crees que todas estas cosas como tal de que generan progreso, cómo afectan hoy en día a nuestra situación? O sea, bueno, vamos a plantear de nuevo. ¿Cómo, cómo, cómo ves vos que entonces ahorita esas cosas que por las cuales luchábamos para vivir mejor y para seguir progresando, porque eso es algo bien común que nosotros decimos cuando adquirimos un carro, una casa, mira, le está yendo bien, está progresando, ¿sí? Entre comillas, porque esa es Sí. la creencia, y te lo digo porque también vivo en este mundo y vivimos bajo ese tipo de paradigmas, y a mí me ha costado mucho desligarme de ese tipo de paradigmas, pero ya tengo más conciencia de esas situaciones. Pero a lo que la pregunta inicial de toda esta situación es precisamente, entonces ahora, ¿qué es lo que realmente deberíamos de buscar para generar progreso? Porque necesitamos mover, por ejemplo, el flujo del capital. Bueno, no necesariamente el progreso está alineado como que par y par con el movimiento económico, Ok, ok. porque el problema es de que ahorita, o sea, sí hay una especie como de relación, ¿verdad? No soy experto en economía, pero es como que a simple vista, el progreso no tiene que ver mucho con eso, con la cantidad de dinero que puedes gastar o con la economía, porque al final tus gastos son la ganancia de otras personas, Uh-huh. ¿verdad? Eso es básico, pero el progreso está más allá de eso. ¿Qué, El qué progreso le, va, qué, qué le llamas progreso? Yo creo que por ahí sería entonces, porque quizá yo, por mi enfoque que tengo ahorita como que capitalista, tergiversé tú de lo que venías ajá, explicándonos. Ajá, ¿sí, no? por Entonces, eso te decía yo que el progreso es como lo miramos, es la narrativa esa de comprar tus cositas, de tus cosas, comprarte tal cosa, ok, hacer tal cosa, andar a tal lugar.
Y eso es una como ilusión de progreso, pero realmente eso solo estamos gastando. Ok, El progreso realmente debería verte primero en salud, ¿va? Si vos no ok, tenés salud, le vas a decirle que tengas un sueldo de 6 cifras si vos no tenés salud, ¿va? entiendo. Sí, 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 sí. Por ejemplo, no tiene sentido de que vos vayas al gimnasio, que por cierto, no tiene nada de malo, si, Sí, sí. si no aprendes, si no seguís aprendiendo, si no seguís cultivándote vos como persona, porque ahí es donde te decía yo que la pobreza es multidimensional. Sí, No consiste en no tener dinero, sino también en no tener criterio, en no ser empático, en no tener buena salud, porque al final es un error sistemático, ¿verdad? Sos pobre en muchos niveles, ¿verdad? cuando, O podés ser no pobre en muchos niveles, ¿verdad? sí, creo que entiendo lo que decís cuando decís que es un problema sistemático. No sé si nos puedes explicar un poco más a qué te referís con eso. Bueno, que es un problema sistemático, es como un montón de costumbres que van amarradas a un estilo de vida. Ah, ok. ¿Va? Ajá, por Las, ejemplo. ok. Sí, sí, dale. Entonces es aquí donde digo yo que estas crisis nos afectan porque realmente nuestra calidad de vida no hay un avance. Ujú. Aunque tengamos mucho dinero, puedes tener mucho dinero, pero tenés un alcoholismo crónico, entonces tu salud va a deteriorar, entonces tu estilo de vida va a estar afectada. A lo que voy no se trata solo de una crítica a la sociedad, ¿no? Pues porque todos Somos estamos parte de la metidos en sociedad. eso, ¿verdad? Ajá, Sí, sí es cierto, precisamente. sino que más bien se trata para poder formular ahora qué realmente vale la pena, ¿verdad? Sí, Y fíjate que tenés razón. Ajá. Continúa. parte de lo que realmente vale la pena, lo primero es tu salud, ¿va? Ok, O sea, lo sí, primero, todas estas restricciones para mantener tu salud. Entonces, ¿qué haces sí, vos por tu salud? sí. Estar, ser un adicto al trabajo no es algo que ayude a tu salud. Definitivamente no. Yo viví por ahí el 2000, a ver si estamos 19, 20, como 2012, 2013, 2014, yo era un workaholic. Sí, sí, entiendo eso que decís, no, y Y es, solo paré obeso, no dormía mal, tenía los triglicéridos altos, hijo, tenés razón, lo viví con experiencia propia. Y, sí, y fíjate que eso que decís precisamente de que ahorita cabal nos estamos dando cuenta de lo realmente vital de la existencia humana, es la salud. Y creo yo que la situación actual está apoyando mucho a consolidar eso que en algún momento se olvidó, pienso. sí, es parte Y, de la... sigamos con la segunda parte, que eso que deciste, que tenemos, el problema es multidimensional y que la ignorancia que tenemos por los títulos o toda esa educación que nos han vendido, porque yo también soy partidario que la educación tradicional tiene una deficiencia muy grande y no nos prepara realmente para las cosas importantes como la solidaridad, la empatía, buscar el bienestar humano, el bienestar común, resolver problemas, sino que la educación es una educación de contenido, de aprender solo contenido, no realmente resolver problemas. Pero cuando decís eso y estabas hablando un poco del error sistemático, ¿cómo podríamos hacer entonces ahorita que se está evidenciando, ¿sí? Se está evidenciando eso. O, perdón, antes de que pasemos eso, ahorita, ¿por qué decís vos que se está evidenciando eso? O sea, ¿por qué se está dando a notar eso? ¿Cuál es lo que vos has percibido como para decir, sí, esto está pasando? O sea, si realmente somos ignorantes en distintos ámbitos. No es tan así como orientado a que nosotros somos ignorantes, sino que más bien, Definiendo, porque en realidad definiendo, todos somos ignorantes, sí, todos sí, ignoramos muchas cosas, sino que creo, más bien ajá, dale. estamos, hemos perdido como que algunas dimensiones de nuestra realidad, ¿verdad? Ok, Y que realmente son como que importantes. No es como, de, no, eso no quiere decir de que yo tenga todas mis áreas de mi vida descuidadas, ¿no? Es un simple ser humano
con las mismas debilidades y fortalezas que cualquier otra persona humana, un promedio. Sí, El asunto está de que, el asunto está es de que estas cuestiones multidimensionales, estas cosas que desconocemos, reflejan nuestras propias costumbres. Nosotros damos por hecho, como guatemaltecos, damos por hecho muchas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, esto va a pasar rápido. Y muchas veces es porque tenemos pensamientos alineados a la religión, alineados como que al optimismo, de que al final una buena actitud y un buen deseo te va a ayudar a salir adelante. No es necesario. Puedes tener toda la actitud del mundo y eso no te va a quitar el coronavirus si te viste infectado, ¿verdad? Sí, comprendo. Sí. Dale. Solo para que siguiéramos definir ignorancia. Ignorancia no es que la gente es estúpida o bruta o tonta. Sí, la ignorancia es desconocimiento de información, ¿sí? Creo yo, para aclarar, porque pienso yo, por ejemplo, de que yo soy, de hecho, realmente ese es uno de los propósitos de esta interacción humana, enriquecernos desde la perspectiva de múltiples personas sobre la situación, porque mi conocimiento personal de la percepción de la realidad está limitado a mi propia existencia y mi propia vivencia. Y yo no soy la sociedad. yo soy parte de la sociedad. Y solo para aclarar la parte esta de la ignorancia, aunque fíjate que con esto que decís de la actitud, y sí creo que se ha tergiversado en un punto, porque yo soy alguien que vive mucho con buena actitud, busco el desarrollo personal, así es una de las armas más grandes que me ha dado mi autoeducación de tal vez 3 años para acá, pero también no lo tergiverso a decir... Los pies sobre la tierra. no lo tergiverso a decir, ya va a pasar, por ejemplo. Un claro ejemplo, fíjate que hace poco yo estaba hablando con una amiga que vive en Escuintla, fíjate, y resulta ser de que allí en Escuintla sí estaban saliendo, o sea, siguen teniendo su vida natural, y resulta ser de que empezaron a decir, no, fíjate que aquí no creo que vaya a pasar nada porque el calor no aguanta, el coronavirus no aguanta el calor. Y esa es una falsa creencia, es una desinformación, fíjate. Porque es una falacia, precisamente. Yo tengo a mi hermano que es doctor y le pregunté, aunque yo sabía que eso era incierto, no sabía una data cabal, entonces le pregunté a alguien que sabía más que yo sobre esa parte y me dijo que los virus se mueren a 70 grados centígrados, fíjate. Sí, entonces, tendríamos que estar hirviendo en jacuzzi o algo así, ¿verdad? Entonces, esa falsa creencia hace que el comportamiento de las personas se comporten como tal, porque ellos dicen, primera falsa creencia. Luego me dijo, sí, fíjate, y aquí no creo que pase nada, porque la gente está deteniendo a las personas para que no entren a Escuintla, por darte un ejemplo. Pero eso también no es cierto. ¿Por qué? Porque desde que comenzó el día 1 de la persona primera infectada, no significa que él fue el primer infectado y él se lo contagió a todos, sino ese fue el primero que se dieron cuenta. El primer registrado. Entonces le empecé a explicar un poco más de cosas y le dije, y al final me terminó diciendo, ni digas nada malo, ojalá que no se cumpla, porque o sea, ni pensarlo es bueno, pero ahí es donde yo te digo que esa es la falacia de la buena actitud, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo mantengo mi buena actitud ahorita durante esta cuarentena diciendo, bueno, entonces, ¿qué puedo resolver? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos adaptar a esta nueva situación? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos hacer mejor nuestra sociedad en cuarentena? Para mí esa es la buena actitud, no los deseos. Y cierto, agrega gran valor, sobre todo en estos tiempos, pero esa actitud agrega mucho valor para poder sobreponerte a las adversidades. Pero esa actitud, ojo, no controla aquello que está fuera de vos, ¿verdad? Mira, ahí dijiste algo súper curioso, porque es cierto, fíjate que
la buena actitud no controla el exterior, y en este caso la situación del coronavirus. Entonces, Sí, pienso que lo que tendríamos que hacer entonces es enfocar esa actitud, no para darle una esperanza de que la situación va a estar afuera bien, sino esa buena actitud me sirva a mí como persona para yo adaptarme a esta nueva situación y yo aportar valor desde mi lugar personal. Puede ser sí, 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 sí. la mejor manera como para aproximar este tipo de ¿cómo te diré? Situaciones. De situaciones, sí. Ujú. Sí. Bueno, pues chilero, fíjate, yo pienso que lo que Listo. decís de que no comprendemos esa parte multidimensional, que no comprendemos por X, Y factor, ¿sí? Puede ser la educación, el sistema, un montón de cosas que para eso habría que hacer otra práctica completa de por qué actuamos como actuamos, hacemos lo que hacemos, pero creo que lo que acabas de decir de que se evidenciaron nuestros hábitos a partir de esto, se evidenciaron la forma en que nosotros eh, vivíamos, y quizá la mejor forma en este momento es buscar potencializar esas partes que desvalorizamos, como vos dijiste, que no las ignoramos, sino les perdimos el valor. Por Es que el ejemplo, asunto, ajá, sí, sí, ajá, o sea, seré breve, dale, dale. el asunto no es lo que sabes, el asunto es lo que no sabes, Ok, ¿verdad? Y, ajá, y, por ejemplo, en esta cuarentena aprendí un montón de cosas porque según yo daba por hecho que sabía ciertas cosas, pero no, pues, o sea, te das como por cuenta que ejemplo, lo de la seguridad informática, todo ese tipo de cosas que me he puesto a leer sobre teoría de juegos, sobre, no sé, alguna que otra cosa sobre gestión, en la cuestión profesional en este caso, pero ok, también sobre otro tipo de cosas, ¿verdad? Y a la parte más importante que voy es que realmente es necesario que empecemos a hacernos las preguntas correctas para afrontar esta crisis, porque esta crisis vino para quedarse y si todo vuelve a la normalidad, o sea, entre comillas, es que no hemos aprendido nada. Nosotros ok, no podemos forzarnos, ¿verdad? sí, sí, te Entonces, entiendo, el ser humano es porque el que evoluciona y se adapta a la situación, ¿va? ok, Entonces, eso entre una anécdota así muy breve, es sobre Humberto Eco, es un escritor muy, ya fallecido, pero muy laureado universalmente, es reciente. ok, Y ajá, él tenía una su biblioteca enorme allá en Italia y él invitaba a mucha gente, ¿va? Para que compartían. Y era una biblioteca, no sé, como de, no sé, estoy parafaseando como unos 10,000 libros o más, adelante, siendo, pues, no sé, era demasiado. Entonces vino y la gente, él se molestaba a veces porque la gente le decía, y todos esos libros ha leído, ¿verdad? Entonces, es como que vos puedes decir, esto es lo que sé, ¿verdad? Y eso es lo que yo puedo presumir. Pero no, Humberto Eco decían, lo interesante de mi biblioteca no son los libros que he leído, sino los libros que no he leído. ok, Por eso tengo esa biblioteca. Ojalá tuviera la vida para poderlos leer todas, ¿no? ok, Entonces es necesario aprendernos a hacer las preguntas adecuadas para poder afrontar esta situación de mejor forma y para que evitar tener esos errores sistemáticos de confiar en que las otras personas estén haciendo lo correcto, sino empezar a nosotros tomar en cuenta qué realmente es nuestra vida y qué es lo que le da calidad a nuestra vida y qué realmente tiene valor en nuestra vida, ¿verdad? Aquello que estamos descuidando por dar por hecho la realidad tal como la conocíamos. sí, te entiendo. Y fíjate que de hecho con lo que decís, al menos una de las cosas, o sea, atendiendo a esa enseñanza que vos estás diciendo o ese llamado, por ejemplo, yo he aprendido más a interactuar con mi familia de diario, pues, porque no es lo mismo interactuar después de la oficina o los fines de semana, porque, por ejemplo, desayunamos en la mañana, se llama almorzar siempre a la 1, pues, y se llama a veces a cenar a las 7, pero esa interacción diaria entre las actividades, por ejemplo, yo tengo mi hermana que a veces me pregunta, mira, fíjate que no entiendo esta parte de matemáticas, viene mi mamá y me dice, mira, fíjate que
no sé cómo mandar esta presentación porque mi mamá es maestra y ella está también haciendo esa adaptación a los cambios. Y esas partes de ir como que renovándose y adaptándose, creo que al menos lo he estado viviendo, les he estado comentando a todos aquí en casa que busquemos siempre, busquemos crear siempre valor personal hacia afuera, como lo hacíamos anterior a esto, con la limitante obviamente de que no salimos. Y para eso está nuestro amigo el smartphone, pues, que es una potente herramienta para poder trabajar. Pero ese es en mi caso. En tu caso, ¿nos podrías compartir un poco como que los aprendizajes, aparte de la parte profesional o sino más la parte humana que has visto de beneficio que pudieras compartirnos? Bueno, aprendí de realmente aprovechar el tiempo con mi familia. No sabía cuánto amo a la gente con la que me estoy rodeando, mi Sí, familia. claro. Y eso es algo muy importante porque cuando descuidas eso, tu vida, a veces nos podemos quejar de que nuestra vida no tiene sentido, de que hay ciertas áreas que no has cubierto, pero no te das cuenta que hay un montón de gente a la cual vos sos importante Ok, y vos le generas valor a sus vidas y ellos también generan valor a la tuya, ¿verdad? ok. Entonces creo que esa es la importante, veo yo que es como que la importancia más grande la enseñanza más grande que he tenido. Lo Sí, claro. segundo es sobre dar por hecho lo que sé, realmente no puedes, eso no es, creo que es el enfoque equivocado, Ok, sino más bien es de que te debe parecer debe ser un incentivo muy grande aprender aquello que no sabes, ok, sí. ¿verdad? Sí, Por ejemplo, sí. cocinar, ¿verdad? Sí, no. Hacer deporte, ¿ah? Ah, sí, te entiendo. Sí, Ujú. buenísimo. Pues gracias, Diego. Ya con esto vamos finalizando. Creo que de todo lo que decís, como lo que platicamos ahorita para ir cerrando, lo que yo tengo como que más aprendizaje es a potencializar estas partes que, como bien vos dijiste, yo de hecho, ahorita que me empezaste a hablar, me comencé a, o sea, reflexiono lo que decís de que, cierto, o sea, yo he venido ahorita potencializando mis valores de empatía hacia mis hermanos, empatía hacia mi mamá, em, eh, más aprecio de que están aquí, están sanos, inclusive yo he sido el que he salido a los víveres, porque les digo, no salgan, porque entre más salen, más nos exponemos, más probabilidad hay de infección. O sea, si salgo solo yo, o sea, el punto de contagio solo yo, pues, pero yo voy a tener todas las medidas posibles que tengo que tener para poder eh, evitar un contagio mientras he estado saliendo. Pero sí, creo que le voy a poner más atención, fíjate, a realmente valorizar este tipo de cosas y potencializarlas más, fíjate, aún más aprovechando la situación, como vos dijiste, esto no se va a acabar ahorita, esto es una situación que va a durar, Para quedarse. sí, Ajá. va a durar por lo menos un año así con este tipo de inestabilidad y ya después va a ser más normal, pero no es algo que se va a terminar ahorita a fin de mes, sino esto va a seguir. Y no sé si te quedó algo o quieres compartir algo del aprendizaje de nuestra conversación en este momento. Este, que nosotros como seres humanos somos más completos de lo que imaginamos, somos más que nuestro trabajo, más que los tipos. Eh, Después de esta pausa comercial, regresamos. Disculpe, pero se nos fue, se paró la grabación, entonces vamos a retomar esta parte. Eh, Como estábamos finalizando la conversación, Diego, pues nos podrías compartir de parte tuya el aprendizaje de la conversación que recién acabamos de tener. ¿Qué es lo que te podrías llevar? Primero, de que nosotros como seres humanos somos más eh, completos de lo que realmente creemos que lo somos. Ok, No somos un estudio, no somos los títulos que hemos ganado, no somos
el trabajo o el empleo que tenemos, sino que somos más allá. También somos la gente a la que le importamos, a la gente que queremos y lo que podemos hacer con ellos. Eso es lo primero que veo yo. Somos más allá de lo que siempre nos han dicho, ¿verdad? Somos más que eso. Ok. Y segundo, pues, sin importar las circunstancias, pues siempre podemos seguir aprendiendo y a pesar de nuestra posición o de en qué parte de la vida podemos estar, siempre tenemos nuestra obligación de seguir aprendiendo y de reformularnos y hacernos las preguntas correctas para poder cambiar o evolucionar en base a esta situación. Pues buenísimo, Diego. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Esperamos que, sí, ahí estamos. Esperamos de que pues estos minutos que compartimos ahorita con ustedes pues haya sido de provecho para su aprendizaje. La verdad, ahorita nada está escrito, no hay un lineamiento, entonces eso es lo que estamos tratando de buscar a través de este programa, tratando de resolver la situación o darle un mejor sentido o a sacar provecho y orientar soluciones. Y pues gracias por atender a todos los que nos están escuchando. Estén pendientes porque ya viene el próximo podcast. Y en el próximo podcast vamos a tener a otro invitado donde vamos a estar ampliando un poco más siempre esta dinámica. Y no sé si tenés un mensaje final para nuestros escuchas, Diego. Pues primero, muchas gracias por escucharme. Pues no, aquí humildemente les ofrezco un poco el sentido común que he adquirido durante mi vida. Y pues pase lo que pase, siempre podemos salir adelante de las situaciones, siempre y cuando pues tratemos de no repetirlas, ¿verdad? Chilero. ¿No? Sí, gracias. Pues, gracias a vos, Diego. Pues eso es todo y gracias a todos por haberse conectado. Dios. ¡Órale! Dale.